Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que abramos nuestras Biblias. Estamos ya en esta mañana empezando el capítulo 11 en nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Los versículos que corresponden a esta mañana son los versículos del 1 al 6 en este mensaje titulado Cuando la fe desmaya. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oremos. Señor y Padre, damos gracias nuevamente, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Padre, el privilegio que nos concedes al estar reunidos, Señor, por tu palabra y para escuchar tu palabra, Señor. Padre, pedimos que seas tú obrando, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu en este lugar, en esta hora, en nuestras almas, Señor, para mostrarnos la verdad, para apreciar, Señor, a tu Hijo, para, Señor, abrazar su identidad, Señor, para reconocerlo como el Rey, como el Mesías, como el Cristo, Señor, y que todo lo que hagamos sea basado, Señor, en tu bendita palabra, que toda nuestra esperanza, esa ancla firme, inconmovible, sea tu verdad revelada, Señor, nuestra Biblia, Señor, la Escritura, Padre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos concluido ya la exposición del capítulo 10, donde Jesús, recuerde, ha enviado a sus discípulos como embajadores de su reino, que avanza no con espadas ni política, sino con verdad, en medio de oposición, cierto, pero con una misión muy clara: proclamar la verdad del Evangelio. Y ahora, hermanos, Mateo inicia este capítulo 11 y gira el lente de la cámara y ya no enfoca a todos los discípulos, sino solo a uno de ellos, el último de los profetas, el gran heraldo del rey, el rugiente león del desierto, quien hasta este punto había sido el pilar indomable de la verdad en Israel. Ese es Juan el Bautista. Pero ahora Juan no está en el desierto, está en una prisión. No está proclamando, está cuestionando. No está confrontando reyes, está encarcelado. No está declarando con valentía, está preguntando con gran incertidumbre. La voz profética que había estremecido a Israel ahora solo resuena contra los muros fríos y húmedos de una triste celda. Y desde esa prisión, hermanos, desde esa soledad, surge una pregunta que debe sacudirnos a todos. Juan manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? El hombre espiritualmente más firme de su tiempo, hermanos, está temblando. El campeón de la verdad está profundamente confundido. El profeta más grande se siente desconcertado ahí donde está. Este es el hombre que vio el cielo abrirse, hermanos. Este es el hombre que oyó la voz del Padre. Este es el hombre que bautizó al mismísimo Mesías. Este es el hombre que señaló a Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, hermanos, este hombre, Juan el Bautista, el gran profeta, está lleno de dudas. El profeta más grande del antiguo pacto se sacude entre dudas en la celda de su aflicción. Pero Cristo, Jesucristo, nuestro Mesías, responde a esto, y no lo hace con un reproche, no lo hace con regaños, sino con gracia, pero sobre todo con revelación. Cristo le da una revelación, una confirmación y una afirmación divina.
El Mesías soy yo, le dice. Mis obras lo prueban, mi poder lo demuestra, mi palabra lo certifica. Juan, aférrate a la Escritura. Este pasaje, hermanos, es un aliento para el alma que ha conocido la prisión de la confusión. Es un aliento para el alma de aquel que conoce la oscuridad de la duda. Es aliento fresco para aquellos que saben lo que es el valle del dolor y la tensión entre lo que Dios ha prometido y lo que uno experimenta día a día. Este texto es un recordatorio, hermanos, de que las dudas del creyente nunca desacreditan la identidad de Cristo, sino que expone nuestra necesidad desesperada de escuchar su palabra. Hoy veremos a nuestro Cristo, hermanos, levantar al más grande de los profetas con una sola cosa: la verdad eterna de la palabra. Dividiremos, hermanos, este pasaje en 3 puntos. El primero es la desolación del prisionero, versículos 1 y parte del versículo 2. Punto número 2, la duda del profeta. La segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Y terminaremos, por la gracia de Dios, con la parte más sustanciosa de este mensaje. Punto número 3 será la declaración del poderoso Mesías, versículos del 4 al 6. Así que, hermanos, vamos al texto. Punto número 1 en esta mañana, la desolación del prisionero. Dice el versículo 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, recuerde, esto se refiere, hermanos, a lo que había acontecido en el capítulo 10. Dice que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En las ciudades de ellos no se refiere, hermanos, a las ciudades de los 12 discípulos. Se refiere a las ciudades de los judíos, por cuanto Jesús había dicho a sus discípulos que fueran a esas ciudades primeramente a proclamar el evangelio. Este primer versículo del capítulo 11, hermanos, es en realidad la idea final que cierra todo el discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 10. El Señor Jesús ha terminado de instruir a sus 12. Su misión ahora continúa. Él predica y enseña, Él pone el ejemplo, siempre activo, siempre incansable y siempre avanzando. En el versículo 2, hermanos, escuchamos lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, y hacemos un alto ahí. Hermanos, ¿quién es este Juan? Recuerde que debemos aprender, cuando vamos avanzando en la lectura de la palabra, a hacerle preguntas al texto. Cuestiónese, vaya a las respuestas que la Biblia da, interrogue. ¿Quién es este Juan? ¿De quién se está hablando? Es, hermanos míos, Juan el Bautista. De ese Juan estamos hablando aquí. Recuerden los que lo saben y sepan los que no lo sabían. Juan, hermanos, Juan el Bautista no fue un hombre común, nada común. Su nacimiento mismo fue un milagro. Fue hijo de Zacarías y Elizabeth, ancianos ambos y estériles, pero fueron visitados por un ángel que anunció que este niño, Juan el Bautista, sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era pariente cercano de Jesús, ya que la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús, María, eran primas. Y desde antes de nacer, Juan el Bautista ya saltaba de gozo ante la presencia del Salvador en el vientre de María. Creció para convertirse, hermanos, en el heraldo del Mesías, es decir, aquel que era enviado para preparar el camino de Jesús. Fue el último y mayor de los profetas en el antiguo pacto. Es el mensajero prometido en Isaías capítulo 40 versículo 3 y Malaquías capítulo 3 versículo 1. Él prepararía, como dije ya, ese camino, prepararía al pueblo, a eso se refiere, para escuchar el mensaje de Jesucristo. Fue la voz que clamaba en el desierto, llamando a Israel al arrepentimiento. Él predicaba y predicaba, hermanos, con valentía, con una valentía tan feroz y una pureza tan firme que no temió denunciar el pecado del mismo rey Herodes. Y por esa fidelidad fue encarcelado en la fortaleza de Maqueronte. Encerrado por la maldad de ese rey, sin embargo, engrandecido por la aprobación del Rey de Reyes, aquel a quien él mismo había señalado como el Cordero de Dios. Este es brevemente, hermanos míos, Juan el Bautista. Pero Juan, hermanos, ya no está predicando. Juan está prisionero, está detenido, está silenciado, está confinado.
Este hombre que predicaba a la orilla del Jordán bajo el sol ardiente del desierto, ahora, hermanos, está en una triste celda, está mudo y pasa sus noches durmiendo sobre piedras frías. El heraldo del rey está completamente abandonado a su suerte en su celda, mientras que Jesús continúa el avance de su reino. Y esto Juan lo sabe, por eso vemos aquí en el versículo 2 que él había oído los hechos de Cristo. Lo que supone, hermanos, es que los discípulos de Juan, porque él tenía a sus discípulos, se les estaba permitido ir a visitarlo. Entonces sus discípulos hacían saber a Juan las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero ahí está, hermanos, confundido, desconcertado, desalentado, muchos dirían hoy en el lenguaje moderno, deprimido. Esto pareciera, hermanos, desafiar toda expectativa. Cuando vemos esto y cuando entendemos quién es Juan, nos parecería que no debiera estarle sucediendo esto. ¿No debería el fiel Juan ser protegido de estas cosas? ¿No debería el siervo obediente y fiel ser preservado y ser cuidado para que no le ocurriera nada de esto? ¿No debería el valiente evitar todo sufrimiento? No en el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un día las cosas serán así, cuando estemos en gloria. Pero mientras estemos en este mundo caído, aquí, de este lado de la eternidad, los fieles, los más fieles, no son mimados, no son niños consentidos, son moldeados por las manos del Rey. Juan está en prisión, hermanos, no porque Dios lo dejó, sino porque Dios lo está precisamente usando de acuerdo a su plan perfecto. Él confrontó a Herodes y el precio por proclamar la verdad en un mundo de tinieblas nunca, hermanos míos, es bajo. La prisión de Juan, por lo tanto, no es un accidente. No es que las cosas salieron de control. No es que Jesús no sabe lo que está sucediendo. Es simplemente, hermanos, el escenario soberanamente ordenado para lo que Jesús quiere hacer a través de Juan. Recordemos, hermanos míos, que Dios no promete ausencias de dolores, de prisiones, de problemas, de aflicciones, pero nos promete su presencia en medio de ellas. Debemos aprender, por tanto, hermanos, que los discípulos fieles, los discípulos que aman al Señor, los discípulos que viven para obedecerle, a veces terminarán en cárceles. Y si no son cárceles físicas como la de Juan, a veces experimentaremos cárceles del dolor, las cárceles de la enfermedad, las cárceles de la soledad, las cárceles de la traición, incluso las cárceles de nuestra propia incertidumbre. Aún los gigantes de Dios, hermanos, pueden ser quebrantados por las circunstancias, pero nunca serán abandonados por Cristo. La prisión del justo, hermanos, los dolores del piadoso, las situaciones y circunstancias que enfrentan los creyentes genuinos y verdaderos, no es que Dios se haya olvidado de ellos, sino por el contrario, es que el Señor ha preparado esa antesala para sus propósitos eternos. Hermanos, y esto es lo que estamos viendo en este punto número 1, que en medio de la desolación de Juan siendo prisionero, en medio de sus dudas, Jesús lo sabe. Y no solo lo sabe, es parte del plan que Juan esté ahí. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, la duda del profeta. Vemos la segunda parte del versículo 2 y vamos a ver también el versículo 3. Dice entonces, hermanos, que ante esta circunstancia, ante esta situación, Juan le envió 2 de sus discípulos. Ahí está, hermanos, para que Juan haya podido enviar a estos 2 discípulos hasta Jesús. Entendemos que estos discípulos visitaban a Juan, visitaban a su maestro en esa fortaleza en la que él estaba prisionero. Y dice el versículo 3 que los envía con una misión, con un propósito. Y eso es preguntarle algo. Dice el versículo, para preguntarle. ¿Cuál era la pregunta que estos discípulos llevaban de parte de Juan a Jesús? ¿Eres tú, le dicen a Jesús, aquel que había de venir, refiriéndose, hermanos míos, al Cristo, al Mesías, al Salvador, al Rey de Reyes? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Necesitamos seguir esperando, dice Juan.
¿O en verdad eres tú el Cristo? ¿En verdad eres tú el Mesías? Juan envía a sus discípulos, hermanos, desde su celda con esta pregunta. Recordemos que, hermanos, esta pregunta la está haciendo aquel hombre que oyó a Dios Padre hablar audiblemente. Esta es la pregunta del hombre que vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Esta es la pregunta del hombre que señaló a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjeme leerle ese texto para recordarlo. En Mateo capítulo 3, versículos 13 a 17, un texto por el que ya hemos pasado y ya lo hemos predicado. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, noten en aquel momento cuál era la postura, la actitud de Juan ante Jesús, y él reconocía quién era Jesús. Se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Hermanos, Juan está presenciando esto. Juan tiene a Jesús de frente, lo bautiza, sale del agua Jesús, y Juan está ahí mirando cómo los cielos se abren delante de él sobre Jesús. Y dice entonces que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De nuevo, hermanos, esto lo está viendo Juan. Estas no son alucinaciones, estas no son fábulas. Este es el registro histórico de lo que ocurrió ese día, y Juan lo estaba presenciando de primera mano. Y hubo, dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía. Juan escucha esta voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es lo que presenció Juan ese día. Hermanos, cuando vamos a la Escritura entendemos por la enseñanza que está contenida en las páginas de la palabra de Dios que tenemos un único Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Juan, hermanos, no leyó esa doctrina en la Escritura. Él presenció la Trinidad misma frente a él. La voz del Padre, el Espíritu Santo descender, y a Dios el Hijo frente a él siendo bautizado. Esto es, hermanos míos, lo que presenció Juan. Pero ahora, en la oscuridad de su celda, los ojos de su corazón parecen nublarse y su fe desmaya. Muchos aquí dirían: si yo hubiera visto eso, jamás dudaría de Jesús. Bueno, aquí está Juan, quien lo presenció de primera mano, y su fe se tambalea. Ante las circunstancias que Juan está viviendo, su fe desmaya. Juan, el gran profeta, hermanos. Y no sé si tenemos claramente la idea de qué tipo de hombre es Juan. Ya hemos aclarado que no era un hombre común. Era el más grande de los profetas que había conocido Israel. Un profeta, hermanos, era un hombre marcado por una valentía indomable. No pensemos que era un hombre frágil, muy religioso. No, hermanos, los profetas, a esos hombres que Dios escogía, eran hombres absolutamente valerosos. Y así deben ser todos los profetas de hoy. Así deben ser todos aquellos hombres que proclaman la palabra con verdad. Esa actitud debe tener cada cristiano que lleva el evangelio. Los profetas hablaban la verdad de Dios sin temer a nadie ni a nada, sin temer a los reyes, sin negociar con los falsos ídolos, sin retroceder ante amenazas. Los profetas eran leones en el púlpito de la historia. Denunciaban el pecado, aunque el costo fuera su propia vida. Sin embargo, hermanos, esa misma valentía, que era incomparable en ningún otro hombre sino en la persona de Juan, ahora desmaya bajo el peso de sus terribles circunstancias.
Lo que nos deja ver claramente, hermanos, es que incluso los más fuertes hombres de Dios pueden sentir el temblor del alma cuando la oscuridad de sus circunstancias se prolonga por mucho tiempo. Los estudiosos, hermanos míos, no se ponen de acuerdo, pero se calcula que Juan había estado encerrado en esta fortaleza entre 8 y 12 meses. Hermanos, no sé lo que es estar encerrado en una prisión hoy, pero solo podemos imaginar las terribles condiciones y situaciones en las que estaba encerrado Juan, probablemente hasta por un año ya. La Escritura nos recuerda así, hermanos, que los profetas, aunque grandes hombres, aunque valientes, aunque sostenidos por Dios, aunque gigantes de la fe, son gigantes hechos de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Santiago en su carta en el último capítulo nos dice con respecto a la oración que Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, pero que oró y dejó de llover y oró de nuevo y volvió a llover. Pero el punto que quiero tomar aquí es que Santiago nos recuerda qué tipo de hombre era Elías. Un hombre como nosotros. Cuando dice con pasiones similares a las nuestras, significa con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas limitaciones. No eran mitad hombres, mitad Dios. No eran personas sobrenaturalmente dotadas con cosas que nosotros no podemos experimentar, pero ellos sí. Eran hombres, hermanos. Eran seres humanos como nosotros. Y esto era Juan. ¿Por qué desmaya su fe? ¿Por qué desmaya la fe de Juan, hermanos? ¿Por qué el hombre que vio a Jesucristo frente a él, el Espíritu Santo descender como paloma y escuchar la voz del cielo venir? ¿Por qué desmaya la fe de Juan? ¿Acaso Juan no vio todas estas cosas? ¿Acaso no fueron claras para él? ¿Acaso no declaró con total verdad y con convicción: este es, no hay otro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasa con Juan, hermanos? Hermanos, la fe de Juan desmaya por la misma razón que desmaya la fe de muchos el día de hoy. Yo no sé cómo está tu fe estos días. Yo no sé cuál es tu vida de fe en general. Pero si eres un cristiano piadoso, temeroso de Dios, si has venido y has puesto tu fe verdaderamente en Jesucristo para perdón de pecados, si has entendido que la fe en Jesús, lo más grande que pudo haber hecho por ti es el perdón de tus pecados y darte la vida eterna, seguro has experimentado estos momentos de duda. Porque si el más grande de los profetas lo experimentó, ¿quiénes somos nosotros para decir que nunca hemos pasado por esos valles, que nunca hemos pasado por esas dudas, que nunca nos hemos cuestionado? ¿Será que la Biblia es verdad? ¿Será que todo lo que escuchamos, será que todo lo que estudiamos, será que cuando oramos, será que en verdad Dios me está escuchando? Hermanos, esto le estaba ocurriendo a Juan. Le ocurría esto, hermanos, porque las expectativas humanas siempre son despedazadas cuando Dios obra soberanamente fuera de nuestras ideas, fuera de nuestra agenda, fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestras expectativas, fuera de lo que queremos, fuera de nuestros deseos. Cuando Dios está obrando como Dios que es, hermanos, hay una confrontación directa con aquello que nosotros tenemos en mente acerca de Dios. ¿Qué es lo que esperaba Juan? Juan esperaba juicio inmediato, hacha, fuego, una división agresiva, un cataclismo. ¿Cómo lo sabemos? Por su predicación, hermanos. En Mateo capítulo 3, en el versículo 7, Juan le dice al pueblo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan esperaba esto cuando el Mesías apareciera. Ira sobre todos aquellos impíos que no aman a Dios, que no buscan a Dios, que no quieren a Dios. En el versículo 10 dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esto es lo que predicaba Juan, hermanos. Y esto estaba esperando Juan ver. En el versículo 12 dice que él limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja. Esto es lo que Juan predicaba y lo creía y lo esperaba y lo deseaba, lo ansiaba. Juan esperaba un Mesías que trajera un cambio drástico del orden establecido. ¿Estaba equivocado Juan, hermanos? Por supuesto que no.
pero su entendimiento de los tiempos de Dios era el erróneo. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Este es Jesús, un día en la sinagoga, le toca leer la escritura y lee lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de que termina de leer esta sección de la escritura en Isaías, el Señor Jesús le dice a la gente, a su audiencia que estaba ahí: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. ¿Y de dónde toma esto Jesús, hermanos? De Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Déjeme leerle, hermanos, Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Escribe Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí acaba el versículo 2. Note cómo en Lucas lo que Jesús lee, lo lee hasta la coma que aparece en Isaías capítulo 61 versículo 2. No menciona y el día de venganza del Dios nuestro. No es coincidencia. No es que a Jesús se le olvidó ese versículo ese día. No es que no quiso leerlo por capricho. Hermanos, es que en la primera venida de nuestro Señor, nuestro Mesías y Salvador, Él ha venido precisamente a predicar, como nos dice Lucas, el año agradable del Señor. Lo que Isaías nos dice es a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué significa esto? Que en su primera venida el Señor ha encarnado, Dios se hizo hombre y es, hermanos míos, el Cordero que ha venido a traer gracia para todo aquel que se arrepienta. Y ahí para Jesús. Pero llegará el día, hermanos, en que el versículo 2 de Isaías capítulo 61 se cumpla. Y entonces vuelva el Señor Jesús, ya no como un cordero, sino como un león, y traiga el día de venganza del Dios nuestro. Como dice el pastor Josías Grauman, nosotros vivimos hoy en esa coma en Isaías capítulo 61 versículo 2. Pero esa coma, esa pausa, porque es lo que significa una coma cuando uno escribe. Esa pausa un día terminará y entonces vendrá el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué sucedía con Juan de regreso a lo que está ocurriendo con él en la cárcel? Hermanos, que esa coma, dijo Juan, yo no estoy para esperar de una, no importa lo que pase, ahora que mi rey, aquel que yo proclamo, por el cual he predicado y preparado el camino, venga con ese juicio y acabe con Herodes, acabe con los romanos, acabe con todo el mundo, y los que somos suyos vayamos con él. Eso es lo que estaba esperando Juan. Y cuando mira a Jesús, resulta que Jesús no está trayendo esa hacha todavía, no viene con fuego destructor, no viene con división drástica. Jesús está sanando, está enseñando, está perdonando pecados, está siendo paciente, está extendiendo gracia. Y Juan dice, y yo aquí en la cárcel sufriendo. Señor, haz algo. Señor bendito, haz algo, por favor. El Mesías real, hermanos, no coincide con el Mesías que Juan tenía en la cabeza. Aunque tenía la verdad, hombre como es, débil como es. Dice, los tiempos no me cuadran. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Jesús, mi Señor, que viene a aplastar a este imperio romano que tiene oprimido al pueblo de Dios y me tiene aquí encerrado? Esto, hermanos míos, hay que aclararlo, no es incredulidad por parte de Juan. Esto es confusión, hermanos, de las cosas que él está experimentando y lo que él conoce que la Escritura dice. Esto no es fruto de una rebeldía en el corazón de Juan, es producto de la agonía que está viviendo. Él esperaba que el Mesías actúe y actúe ya, pero la oscuridad, hermanos míos, de su prisión
le nublan los ojos. Y la oscuridad de nuestras prisiones, hermanos, hacen lo mismo. Porque son esos momentos duros, esos momentos de dolor, esos momentos de agonía, los que tienen la capacidad de hacer que nos cuestionemos lo que jamás nos preguntaríamos bajo la luz del sol radiante. Cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando no pasa nada, cuando todo sale de acuerdo a lo que yo deseo, de acuerdo a lo que mi plan he visualizado. Y empezamos a decir, Dios me bendice. Sí, hermanos, Dios nos bendice muchas veces cuando miramos aquellas cosas que deseamos y están en la voluntad del Señor, y por esas andamos y en esas estamos. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes planes, cuando tú tienes ideas, cuando tú tienes expectativas y Dios dice, no es así, lo voy a hacer de una manera diferente? Hay momentos donde el creyente dice, Señor, ¿por qué actúas así? Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿dónde está tu justicia? Señor, ¿por qué no intervienes? Juan está diciendo lo que innumerables creyentes han dicho en sus cárceles interiores. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi dolor? ¿Dónde estás en medio de mi enfermedad? ¿Dónde estás en medio de mi angustia? Señor, ¿hasta cuándo lucharé con este pecado? ¿Hasta cuándo, Señor, me afligirán de esta manera? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás, Señor? Sin embargo, hermanos, recordemos esto. La duda del creyente jamás destruye a Cristo o su poder, pero expone cuán desesperadamente necesitamos su verdad. Le necesitamos a Él. Cuando la oscuridad de la confusión, hermanos, cubre los ojos de los justos, la duda lo que hace, hermanos, no es tambalear la realidad de nuestro Dios o la realidad de su poder o su reino, sino que apuntan a aquello que nuestra fe debe conquistar. Aquellas cosas, hermanos, en donde tambaleamos cuando las circunstancias, cuando el dolor, cuando la agonía, cuando los problemas están acosándonos y nos están oprimiendo, hermanos, no es para que nosotros cambiemos entonces nuestro entendimiento de lo que ya sabemos que es verdad, sino que nos señalan, nos apuntan y nos dicen, este es el enemigo a vencer. Una persona puede estar, hermanos míos, en tremenda agonía, en tremendo conflicto o confusión por alguna cosa que le ocurra. Debe saber identificar ¿cuál es la verdad que se tambalea en su alma? ¿Por qué? Porque, hermanos, es sobre esa verdad que el enemigo, las circunstancias, el mundo, la carne y el diablo están luchando por destruir en ti. Y eso es lo que más debes proteger. ¿Cuál era el punto, hermanos míos, en el alma de Juan con respecto a lo que él tenía que proteger en su corazón? Todas las circunstancias, hermanos, todas estas cosas que él estaba experimentando y viviendo atacaban directamente algo en el alma de Juan, y esto es la identidad del Mesías. Esa es la pregunta que manda hacer Juan. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo o no lo eres? Eso es lo que se tambaleaba en el corazón de Juan, hermanos, la mismísima identidad del Mesías. Y, hermanos, ya es importante identificar esto en el texto, porque esto es lo que va a dar pie a todo lo que Jesús va a estar hablando en el capítulo 11. De eso se trata el capítulo 11, la identidad del Mesías, las evidencias que se tienen respecto a la identidad del Mesías, y que las personas, cuando rechazan a Jesús como Salvador, no lo hacen por falta de evidencias, lo hacen por la dureza de sus corazones. Y usemos este tiempo, hermanos, un momento solo para recordar cómo ha ido avanzando. ¿Cuál es el hilo conductor de nuestro evangelio en Mateo? Capítulos 1 a 4, las credenciales, por decirlo así, aquello que testifica o respalda la identidad del Mesías, su genealogía, la visita de los Reyes Magos. Después vemos, hermanos míos, capítulos del 5 al 7, el mensaje de Jesús, el sermón del monte. Después, ¿qué tenemos? Capítulos 8 y 9, las obras de Cristo, los hechos de Cristo, los milagros de Cristo, el poder de Cristo, todo testificando de que Él es el Mesías. Capítulo 10, que acabamos de terminar el domingo pasado, Él envía a sus 12.
capítulo 11, hay suficiente y más que suficiente evidencia de quién es Cristo. Pero las circunstancias pueden hacernos dudar. Cristo está para fortalecer nuestra fe. Pero hay quienes lo rechazan, y eso estaremos viendo durante este capítulo 11. Hermanos míos, no por falta de evidencias, sino por dureza en el corazón. Y entonces para ellos vendrá el juicio. El Mesías real, hermanos, es como es, no como a nosotros nos hubiera gustado que fuera. Las dudas, hermanos, aunque muchas en el corazón, deben de nuevo ayudarnos a identificar aquello en lo que nosotros debemos poner mayor cuidado. Punto número 3, hermanos, en esta mañana, la declaración del poderoso Mesías. Y aquí, hermanos, es donde vamos a pasar el resto de nuestro mensaje. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. El Señor Jesús, hermanos, ya sabe que Juan está encarcelado. Ya lo sabe. Lo sabe desde Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13. Si usted recuerda, cuando pasamos por este pasaje, dice así el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ahí está. Jesús sabe, Jesús oye. Es de alguna manera no solo su pariente, es cercano a él, es como su primo. Y entonces le dicen a Jesús un día: oye, a Juan lo apresaron, lo agarró Herodes. Él lo sabe. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Va corriendo donde Juan a visitarlo? No. El texto dice que se dio la vuelta y se fue para Galilea. Volvió a Galilea, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. ¿Qué es esto, hermanos? Que se fue en dirección opuesta a seguir haciendo lo que Jesús tenía en su plan hacer. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Es un inmisericordia? ¿No le interesa la vida de Juan? ¿Se ha olvidado de él? Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Hermanos, todo es parte del plan. Él se fue dando la vuelta hasta Galilea de los Gentiles, entró, hermanos míos, en Capernaum, establece ahí su base de operaciones para que se cumpla la Escritura. Todo está ocurriendo de acuerdo al plan de Dios. Exactamente todo como Él lo planeó desde el principio. Ahora lo que Jesús está haciendo es que reafirma lo que Juan ya sabe. Le dice a estos discípulos que envió Juan: vayan y háganles saber todo lo que ustedes oyen y todo lo que ustedes ven. Y le dice, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí, hermanos míos, el Señor Jesús está citando al profeta Isaías respecto a aquellas cosas que el Mesías prometido haría cuando apareciera. Cita Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cita también Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Cita Isaías capítulo 61, que ya se los he citado, hermanos. En Lucas capítulo 4, 18 igual lo cita, pero se los vuelvo a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús, hermanos, calma las dudas de Juan con esta respuesta, pero no las calma, hermanos míos, de manera emocional. No las calma, hermanos míos, diciéndole que va a cumplir con sus expectativas. Las calma con escritura. Las calma con la palabra. Una cosa ha hecho muy bien Juan en todo esto que está viviendo. ¿Qué es? Llevar su corazón con sus dudas y preguntas hasta Jesús. En cualquier momento, hermano, hermana,
que la duda te asalte, que las circunstancias de la vida golpeen con ímpetu tu fe, ve a Jesús. Lleva tu corazón a Cristo. Ve a la palabra de Dios, porque es lo único que tiene el poder para calmar las aguas de un corazón apesadumbrado. Solo Cristo Jesús por su palabra puede hacer esto. Note cómo Jesús no responde: díganle a Juan que se calme. Díganle a Juan que voy a estar orando por él. Díganle a Juan que tenga fe. Díganle a Juan que me tenga paciencia. Díganle a Juan que no esté exagerando las cosas, que no ha pasado mucho tiempo. Díganle que si en verdad cree en mí, que aguante mientras veo qué puedo hacer por él para sacarlo de la cárcel. Nada de eso, mis hermanos. Díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y le dice qué cosas son, citando la escritura que por supuesto Juan ya conoce. Él responde, hermanos míos, con palabra de Dios, con lo que está escrito. Eso es lo que confirma las obras mesiánicas de nuestro Salvador. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les está anunciando las buenas nuevas del Evangelio. El Señor, hermanos míos, está diciendo: Juan, la escritura habla, recuérdalo. Juan, mira y ve a la palabra. Juan, mira mis obras, mira que yo soy el Mesías, aférrate a lo que está escrito. La importancia, hermanos, de conocer la escritura. La importancia, hermanos, de memorizar la palabra de Dios. ¿Dónde cree usted que Juan iba a agarrar eso que le está diciendo Jesús, que le está mandando Jesús a través de sus discípulos, para que lo recordara, para que lo viera, para que lo visualizara, para que la convicción viniera a su corazón? ¿Le iba a mandar un WhatsApp? Claro que no. ¿Le iba a llevar una Biblia y se le iba a entregar? La Biblia no estaba ni escrita. El corazón de Juan tenía que haber estado lleno de la palabra. Y Jesús redirige todo esto y le dice: Juan, recuerda lo que está escrito. Recuerda lo que está escrito. Hermanos, inmediatamente debemos entonces conectar los puntos y entender esto. La fe, hermanos míos, solo puede ser fortalecida por la palabra de Dios, por la revelación escrita. ¿Qué puntos tenemos que conectar? Que Juan había visto el Espíritu Santo, había oído audiblemente la voz de Dios Padre, había tenido al Mesías, al Cristo frente a él. Nada de eso fortaleció su fe. Pero Jesús sabía lo que iba a fortalecer la fe de Juan: la palabra. Ningún milagro que veamos, hermanos, puede producir fe en el corazón del hombre. Ningún milagro, hermanos míos, que hayamos nosotros experimentado de alguna manera, porque, hermanos, reconocemos que hay muchas cosas, quizá eres tú uno de ellos, que has vivido y la única explicación posible es que fue un milagro. Pero ¿sabes una cosa? Eso no va a fortalecer tu fe en los momentos de debilidad, en los momentos de dolor y de agonía, en los momentos en donde las circunstancias te aplastan. Eso no lo va a fortalecer. Es la escritura. Es cuánta escritura hay en tu corazón. Es cuánta escritura haya en la cabeza. Cómo la escritura te ha ido transformando para que sea parte de tu vivir. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Juan. Él apunta la mirada de Juan lejos de su celda, lejos de sus prisiones, lejos de su agonía, lejos de su dolor, y la lleva hasta la palabra de Dios, que es el fundamento inconmovible de la fe. Hace unos instantes pregunté, más bien dije, no sé cómo está tu fe estos días. ¿Tú sabes cómo está tu fe estos días? Yo te voy a decir cómo está. ¿Cuánta palabra has consumido? ¿Cuánto tiempo has dedicado a estar en la Biblia? ¿Cuánto tiempo has llevado tu mente a la Escritura para meditar en ella? Así está tu fe. Porque recuerden, hermanos, y lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, no se trata de tener una gran fe, es tener fe en la persona correcta, y ese es Jesucristo. Y aunque tu fe sea como un grano de mostaza puesta en la persona correcta, entonces se fortalece y crece y va a ser como la más grande de las hortalizas. ¿Cómo está tu fe?
Es lo mismo que preguntar, ¿cuánto tiempo has estado llevando tu corazón y tu mente a la palabra de Dios? Es que no tengo tiempo. Es que todos tenemos 24 horas. Y si esperamos a tener tiempo, nunca vamos a leer la Biblia, nunca vamos a estar en oración, nunca vamos a buscar al Señor, nunca vamos a meditar en su palabra, nunca vamos a hacer esas cosas. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer el tiempo, hermanos, sacar el tiempo, disciplinarse para decir, este es mi tiempo para estar en la palabra de Dios. Este es mi tiempo para estar en comunión con mi Salvador. Este es mi tiempo para yo ser transformado y fortalecido en fe por su palabra. Si no es por eso, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Estoy hablando con los cristianos hoy. Estoy hablando con los cristianos aquí. Porque es lo que el texto pide. Porque Jesús está refiriéndose a Juan, aquel que conoce estas verdades, que conoce al Salvador, pero que su fe está desmayando. ¿Te sientes desmayar en fe? El texto de hoy claramente diagnostica tu necesidad. Palabra, escritura. Hermanos, y muchas veces somos nosotros, es decir, la congregación, los hermanos cristianos, los que nos rodeamos los unos a los otros, quienes podemos ser ese vehículo por el cual nosotros dirijamos a los hermanos que están pasando por estas cosas hacia la Escritura. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud, hermano mío, hermana mía, cuando un hermano o una hermana están en esas circunstancias que los oprimen, que los lastiman, que están dolidos, que están sufriendo, que están en esas prisiones o cárceles de la vida? Hermanos, no basta con decir, voy a estar orando por ti. Eso es mínimo lo que tenemos que hacer. Pero hay que hacer más que eso. El corazón de un verdadero cristiano que se encuentra tambaleando y dolido necesita palabra, necesita escritura. Ahí es donde se va a fortalecer. Por eso es que Jesús no le dijo, díganle a Juan que voy a estar orando por él. Le digo, díganle esto. Y citó la escritura. De nuevo, hermanos, la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios. Si mi hermano está pasando por estas necesidades, debo saber identificar qué es lo que puede fortalecer su alma, ser ese bálsamo a sus huesos. Después, hermanos míos, el Señor Jesucristo va a rematar con una bienaventuranza que debe haber atravesado el alma de Juan como un rayo, y debe atravesar nuestra alma también hoy. En el versículo 6, Él dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El problema de Juan, hermanos míos, Jesús lo sabe, no era su prisión, no era su cárcel, no era su celda. El problema de Juan era su confusión acerca de la obra del Mesías, lo que lo llevaba a dudar de la identidad del Mesías. Ahora Jesús dice unas palabras que buscan refinar la fe de Juan, mirar más hacia la Escritura, más que a las circunstancias. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hermanos míos, este versículo 6, esta parte que dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, es la columna vertebral del pasaje, es la columna vertebral del capítulo 11, es la columna vertebral de lo que debes aprender hoy. Si olvidamos todo lo que se ha dicho hasta este momento, por favor, hermano, presta atención y no olvides esto. Porque Jesús da una bienaventuranza, da una bendición. ¿Para quiénes? Para aquellos que no hayan tropiezo en Él. Esto es una corrección a la teología de Juan, pero llena de ternura. Esto, hermanos míos, es un duro golpe a las expectativas de Juan, pero lleno de gracia. Esto es una llamada de atención para Juan, pero llena de amor. ¿Por qué? Porque así empieza Jesús hablando. Díganle a Juan que bienaventurado, que bendito, que gozoso, que feliz, que contento. Es lo que dice el texto, bienaventurado, bendito, dichoso, satisfecho, gozoso, contento, feliz. Esto es lo que tienes que abrazar, Juan. Esto es lo que debes pensar, Juan. Bienaventurado es, dice el Señor Jesucristo.
Esta es una declaración contundente entonces. Es una afirmación ciertísima. Esta frase que Jesús dice es algo absolutamente seguro, sin lugar a dudas. Esta es una realidad viva. Él dice que bienaventurado es, no que bienaventurado será un día, no que bienaventurado ha de ser tal vez en algún momento, no que podría ser, no, él dice bienaventurado es. Eso significa es hoy, es ya, es ahora, de una vez y para siempre. Esta bienaventuranza, esta bendición, este gozo, esta satisfacción es ya para aquellos, dice él, que no hayan tropiezo en mí. El que, dice el texto, no hay limitaciones en el sentido de vamos a escoger quiénes sí, quiénes no pueden hacerse de esta bienaventuranza. No, para todos los que estamos aquí, esto es verdad. Bienaventurado eres si no hayas tropiezo en Jesucristo. Bienaventurado es el que, todo aquel, cualquiera que sea quien fuere, el que sea, si estás aquí sentado, esta bienaventuranza es tuya hoy si no hayas tropiezo en Jesucristo. Hermanos, pudiéramos llegar a decir incluso que la palabra bienaventurado se puede usar intercambiablemente, es decir, una por otra, con la mismísima palabra salvo. Salvo es aquel. Salvo es aquel que no encuentra tropiezo en Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa cuando Jesús dice que no haya tropiezo en mí? Significa que Cristo, hermanos, primero que nada, no está obligado a cumplir con ninguna de las expectativas humanas que tenemos. Por muy nobles o muy buenas que nos parezcan nuestras expectativas y nuestros planes, Jesús no está obligado a cumplir nuestras demandas. Él cumple una cosa y la cumple con total certeza, su palabra. Su palabra la cumple. No cumple con nuestras aspiraciones, no cumple con nuestros planes, no cumple con las cosas que a nosotros nos parecen buenas, cumple con lo que Él ha hablado. Recordemos lo que escribe Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. A veces batallamos y luchamos, hermanos míos, tratando de hacer un sentido lógico, humanamente hablando, a las cosas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Y acaso olvidamos que dice la palabra? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos, la forma en que yo hago las cosas, no es la forma en que tú haces las cosas. Cristiano, humano, persona. Y la idea es esto, hermanos, que los pensamientos de Dios, que las ideas de Dios, que la mente de Dios está infinitamente por encima de lo que nosotros pudiéramos en algún momento de nuestra vida llegar a concluir o pensar. Nuestra lógica humana, hermanos, es pequeña, es diminuta, es falible. Tenemos que confiar en los planes de Dios, que son mucho más altos que los nuestros. Por lo tanto, la fe bíblica se aferra a Cristo Jesús tal como Él es, no como nosotros lo imaginamos. Es un buen momento, hermanos, quizá en este evangelio de Mateo, de hacer una pausa y cristiano analiza, examina. Mira lo que tú sabes acerca de Dios. Quiero que, hermano mío, tomes el tiempo en casa y te des cuenta si las ideas que tienes acerca de tu Dios, tu Salvador, tu Señor, son de hecho las que la Biblia dice. Porque si no, hermanos, estamos poniendo expectativas sobre Jesús que Él nunca ha dicho o nunca ha prometido. La Escritura predice en muchos pasajes que muchos van a tropezar con Cristo. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 14, piedra para tropezar y tropezadero para caer. Romanos 9:33, piedra de tropiezo y roca de caída. Y primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, déjeme leérselo, porque es importante que vayamos viendo esto para entender qué significa cuando Jesús dice que no tropecemos con Él. Mire qué dice. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Para vosotros pues los que creéis. Inmediatamente Pedro dice, esto es para cristianos. Esto es para cristianos. Muchas veces, hermanos, cuando no hacemos esas distinciones y las aclaramos de manera específica,
De pronto nos llega a visitar alguna persona, gloria a Dios por su visita, queremos que crea el evangelio, si no es cristiano, si no es creyente, si no ha entregado su fe a Jesús, y escuchan versículos y dicen, amén, amén, yo quiero esa prueba. Sí, a veces tenemos que aclarar, quizás para cristianos, para aquellos que ya han venido a Cristo, por eso es que debes venir a Cristo. Y esto es lo que está haciendo aquí Pedro, es bíblico hacer eso. Y para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Jesucristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Ahí está el vocabulario que estamos buscando entender. Eso de tropiezo. Y empezamos a ver inmediatamente, hermanos, esos detalles que Pedro escribe para darnos a entender a qué se refiere tropezar con Jesús. Repito, que para los que creen, Jesús es precioso. Ahí vemos inmediatamente la primera pista para entender esa expresión de tropiezo. Quiere decir que para los que creen, Jesús no es tropiezo. Pero para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Versículo 8 dice, siendo desobedientes. Quiere decir, hermanos míos, que es implícito que cuando una persona no cree lo que se está hablando de la palabra, particularmente y de manera directa en nuestro texto en Mateo, que no quiere aceptar, creer u obedecer lo que se sabe por la Escritura y lo que se dice desde la Escritura con respecto a la identidad de Jesús, están tropezando. El tropiezo entonces, hermanos, es rechazar la identidad del Mesías. Rechazar la identidad del Mesías como Él es, no como nosotros lo imaginamos. Rechazar, hermanos míos, las obras de Cristo que señalan y apuntan a quién es Él en verdad. Es decir, rechazar su humildad, rechazar su mansedumbre. ¿Qué quería Juan, hermanos? Juicio, fuego, hacha, de una. Y Jesús está tendiendo la mano a los necesitados, predicando el evangelio, ofreciendo perdón, gracia. Hermanos, ¿cuántas veces no actuamos nosotros mismos? Identifica, analiza si eres tú uno de ellos. Queremos juicio contra todos, de una, Señor. No estamos todavía del otro lado de la coma, hermanos. Nuestra función es representar a nuestro Rey, y nuestro Rey es manso, es humilde, es perdonador, es lleno de gracia. Y no queremos muchas veces en nuestro corazón extender eso. Estamos tropezando contra la identidad del Mesías. No, Él está haciendo una obra que es paulatina, que es lenta, que no va a acabar hasta que Él rescate a todos aquellos que tuvo desde antes de la fundación del mundo la intención de salvar. Hermanos míos, es rechazar la cruz que Cristo vino a cargar y nos pide que nosotros carguemos. Tropezar entonces es rechazar la manera en que su reino avanza. Es buscar otra manera de avanzar el reino. Es rechazar, hermanos, la forma de vida y modo en que opera la realidad espiritual del reino de Dios. Tropezar con Jesucristo, hermanos, es decir, yo tengo un mejor plan, yo tengo una mejor idea, yo tengo un mejor método, yo sé mejor cómo funcionan las cosas. Oye, pero la palabra dice, sí, pero es que fue escrita para otro tiempo. Es que un libro de más de 2000 años y el Antiguo Testamento todavía más miles de años, no se aplica hoy, eso ya para hoy. Eso es tropezar con la palabra. Eso es tropezar con Cristo. Juan entonces, hermanos, debía ajustar su visión al Cristo real, no al Cristo esperado culturalmente por su tiempo. Y lo mismo, hermanos, tenemos que hacer hoy nosotros. No podemos ajustar a Cristo a nuestro deseo, aquello que más nos gusta de Cristo, y escondemos por un lado lo que no nos gusta de Él. Cristo es como es y lo aceptamos completo. Entonces, hermanos, eso es tropezar. Significa, hermanos míos, que el Jesús que vino para cumplir al pie de la letra todo lo que está escrito, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus modos, de acuerdo a sus métodos, y en su persona como Él es.
¿Qué significa entonces que el Señor Jesús declare, aquel que no halle tropiezo en mí es bienaventurado? Significa básicamente, hermanos, no caer en ninguna de estas 4 trampas. La primera, no tropezar por la manera en que Cristo obra, actúa y opera. Jesús no vino según los moldes humanos, hermanos. No destronó emperadores, Él vino a destronar el pecado. El reino entonces avanza sin espada, sin violencia, sin aparato político, sin influencia mediática, sin popularidad o aplauso de la gente influyente. Así avanza el reino. No, es que a mí no me gusta. Estás tropezando. Abraza la manera en que Cristo avanza su reino. Oigan, y si cuando vamos a evangelizar les damos una tarjeta de $20 a cada uno que se presente a la iglesia el domingo. No, hombre, la vamos a llenar. Claro. Pero no es la manera en que avanza el reino. El reino avanza, hermanos, por la locura de la predicación. La predicación del evangelio y la palabra. Ni caso te hacen, hermano. Estamos ahí afuera y... Ese no es asunto nuestro. Dios avanza su reino como Él quiere. Nosotros debemos ser obedientes a lo que el Señor ha mandado. Y no solo, hermanos míos, decir vamos a ser obedientes, pero en nuestro corazón estamos, pues ya ni modo, hay que ser obedientes. Bueno, lo mismo, las acciones cambian, pero el corazón es el mismo. No, debemos creer y tener la convicción de que la manera en que Jesús avanza su reino, hermanos. Por eso estamos aquí hoy, creyendo en el Señor Jesucristo, predicando su palabra, con corazones regenerados. Porque el Señor ha avanzado su reino justo como Él dijo que avanzaría. Segundo, no tropezar por la identidad humilde del Mesías. Hermanos, Jesús, ¿quién era en carne cuando vino? Un hombre común y corriente como cualquier otro, un carpintero, un Galileo, que ya es decir mucho cuando decimos un Galileo. Un hombre pobre, sin ningún atractivo, nos dice Isaías capítulo 53, versículo 2. Quizá para nosotros hoy, hermanos, esto no tenga mucha relevancia en el sentido de que no vemos a Jesús físicamente, pero imagínense para los hombres de ese entonces. Usted mira en el Antiguo Testamento, cuando se elegía un rey, tenía que tener aspecto de rey. ¿Cómo era Saúl? Alto por sobre los demás, de fuertes y amplios hombros, con aspecto de un rey. Y así, hermanos, todos los reyes tenían algo que los distinguía. Pero Jesús no tenía absolutamente nada que lo distinguiera del resto de sus discípulos. Tanto es así que cuando lo van a apresar, aquellos que lo van a apresar le dicen, oye, ¿cómo vamos a saber cuál es? No es como que lo vieran y tuviera una aura alrededor de él y vestiduras blancas, resplandecientes para que en ese momento lo agarraran. Sino que se ponen de acuerdo con Judas, el Iscariote, el que lo traicionó, y le dice, le voy a dar un beso para que sepas cuál es, porque los miraban y todos se veían igual. No debemos entonces tropezar con la identidad de nuestro humilde Mesías. De hecho, lo que debemos hacer es imitar esa humildad, imitar ese carácter, imitar su mansedumbre, imitar incluso, hermanos míos, la sencillez con que Él se condujo cuando estuvo en esta tierra. Tercero, no tropezar por la centralidad de la cruz. Ese es el mensaje central del Evangelio y ese es el mensaje central de toda la cristiandad. La cruz, hermanos, recuerda, era vergonzosa, cruel, deshonrosa, marginal. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice que la cruz era maldita. Y Él nos pide que el que no tome su cruz y le siga no puede ser su discípulo. Cuarto, no tropezar con Cristo significa que no debemos, hermanos, actuar de una manera de rechazo cuando Él no cumpla nuestras expectativas temporales. Esto lo hemos estado hablando ya. A veces esperamos, hermanos, una sanidad inmediata, un alivio rápido, una solución a nuestros problemas, respuestas claras, puertas abiertas, justicia visible. Pero Cristo, hermanos, no promete, nunca ha dicho, jamás ha prometido ajustarse a nuestra temporalidad. El Señor Jesús no dice en ningún lugar, hazte tu agenda, inclúyeme en tus planes para que yo los cumpla. Hermanos, he escuchado eso antes. Incluye al Señor en tus planes. ¿Qué? Como si mis planes tuvieran espacio para algo tan grande como el Señor. Jesús no nos dice, inclúyeme en tus planes. Él dice, agarra tus planes y tíralos a la basura. Mis planes son en los que yo te incluyo a ti. Abraza mis planes.
abraza mis planes. Él promete cumplir su palabra y bienaventurado el que no tropieza en él. Bienaventurado el que no tropieza cuando Dios dice aún no. Cuando dice no de esa manera. Cuando dice no como tú pensabas. Cuando nos dice hay que perder para ganar. Cuando nos dice ve y pide perdón. Cuando nos dice ve y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Bienaventurados los que no tropiezan cuando escuchan al Señor decir, varón, ve y ama a tu esposa y da tu vida por ella como Cristo amó a la iglesia. Bienaventurado aquel que cuando escucha, mujer, sujétate a tu marido, respétalo, no haya tropiezo en ello, dice amén. Amén cuando, hermanos míos, escuchamos la palabra de Dios y no nos ofende, sino que decimos, Señor, cuán lejos estoy de vivir bajo lo que tú mandas. Ayúdame, Señor, dame la gracia para poder vivir de acuerdo a tus benditos mandamientos. Muchos tropiezan, hermanos, cuando Dios no contesta como esperaban, cuando la providencia es dolorosa, cuando la prueba es larga, cuando el pecado sigue siendo una batalla continua, cuando el mundo parece ganar. El Señor Jesús dice, bienaventurado el que no se aparta de mí, sino más bien me busca cuando mis caminos contradicen su lógica, contradicen lo que ellos quieren, contradicen lo que ellos esperan. Cuando el mensaje de Cristo ofende nuestra carne, hermanos, tenemos que analizar nuestro corazón porque no queremos tropezar en su palabra. Cristo demanda arrepentimiento radical, Mateo 4:17, ya lo vimos. Demanda negarnos a nosotros mismos, Mateo 16:24. Amar más a Cristo que a cualquier otra cosa, Mateo 10:37. Cuando nos pide cargar nuestra cruz, Mateo 16:24 de nuevo. Para muchos, escuchar estas cosas es un escándalo. Esa es la palabra utilizada en el original para tropiezo. Escándalo. Es griego, pero de ahí obtenemos nosotros la palabra escándalo. Es decir, esto es una ofensa, una locura. Vivir así no se puede, es un costo inaceptable el que hay que pagar. Por eso es que el cristiano moderno, y digo cristiano entre comillas, muchas veces prefiere un Cristo moderno, porque está tropezando en Jesucristo, está tropezando en su palabra. El cristiano, entre comillas de nuevo, prefiere un Cristo sin cruz. Eso sería mucho mejor para nuestro tiempo. Un Cristo moderno en donde Él sea un león, pero de circo amaestrado, que sepa hacer unos trucos. Eso sería mucho mejor, en vez de que sea el león que ha triunfado, el león de la tribu de Judá que viene con poder. No queremos ese Jesús. Muchas veces, hermanos, queremos a Cristo, pero no tanto de Cristo. Nada más esa partecita que me gusta. Y cuando empezamos a ver más de Él, es cuando, hermano, párele, ¿no? Hermana, ya no me hable tanto de esto, ¿no? Ese tema a mí no. Es Cristo, es la Escritura. Debemos aprender a abrazar cada cosa de Cristo, hermanos. A todos, absolutamente a todo cristiano, hay algo en la palabra, hay algo en Cristo Jesús, hay algo en su carácter que inmediatamente choca con lo que somos. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? No debemos buscar esos Cristos modernos de hoy, hermanos, que el mundo promueve. Hoy abundan Cristos terapéuticos, Cristos motivacionales, Cristos inclusivos, Cristos políticamente correctos, Cristos legalistas, Cristos hechos al gusto del cliente, Cristos, hermanos, que ciertamente son Cristos sin ningún señorío y sin ningún poder. Esos son los Cristos que mucha gente quiere, porque la gente con ese tipo de Cristos puede mandar a Cristo, dominar a Cristo, hacer con Cristo lo que quiera, pero ese no es el Cristo de la Escritura. El Cristo real, sin embargo, sigue siendo, hermanos, grande piedra de tropiezo y roca que hace caer a muchos. A todos aquellos quienes quieren un Salvador sin arrepentimiento, sin ningún tipo de demanda, indoloro, suave y ofensivo. No tenemos ese Cristo en la Escritura. El cristianismo nunca ha tenido ese tipo de Cristo. Tropiezo, por lo tanto, en este pasaje, hermano, significa escandalizarse de Cristo y apartarse porque Él no hace lo que uno quiere, porque Él no es como uno lo esperaba.
es sentirse defraudado por su forma de obrar, por su doctrina, por lo que se enseña. Cristo le dice a Juan, hermanos, y nos dice a nosotros: bienaventurado el que no me abandona cuando sus expectativas son despedazadas por mi manera de obrar. Bienaventurado el que recibe a Cristo el verdadero y no tropieza con su humildad, con su cruz y con su manera de gobernar el mundo. Jesús le está diciendo a Juan aquí, hermanos: Juan, no tropieces conmigo porque no obro como imaginaste. Juan, no tropieces conmigo porque no te he sacado de la cárcel. Juan, yo soy mejor que tus expectativas, créeme. Juan, yo soy más grande que cualquiera de tus interpretaciones y de cualquiera que tus planes sean. Yo soy más grande, confía en mí. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy. El Mesías no se ajusta, hermanos, a nuestras agendas humanas. Nosotros nos ajustamos a la agenda de su reino, o estamos fuera del reino. La fe madura entonces no exige que Cristo actúe como queremos, sino que se postra ante quien Cristo es. Mire que dice Mateo capítulo 21, versículo 44. El que cayere sobre esta piedra, la piedra de tropiezo que es Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Cristo es esa piedra, hermanos. Él es el fundamento inamovible del reino eterno. Él es el criterio absoluto de todo juicio. Él es la roca de la salvación, pero también es la roca que aplasta al que tropieza en incredulidad. Y esto significa, y con esto empezamos a cerrar el sermón, esto significa, hermanos, que hay solo dos respuestas frente a Cristo. No hay punto medio. Uno, caer sobre la piedra, o dos, que la piedra caiga sobre uno. Caer sobre la piedra es caer sobre Cristo en verdadera rendición y en verdadera humillación. Es ser quebrantado, pero ojo, no destruido. Esta es la imagen, hermanos míos, del pecador que reconoce su ruina, que se arrepiente y se deja caer rendido a los pies de Cristo. Entonces ese será restaurado por su gracia. Pero que la piedra caiga sobre uno es muy diferente. Esto apunta, hermanos, al juicio final. Esto apunta a la destrucción total del incrédulo que rechaza al Mesías. En ese caso no hay restauración, sino condenación definitiva. Por lo tanto, Cristo, hermanos míos, es ineludible. No hay para dónde hacerse. O te sostiene o te destruye, o te bendice o te quiebra, o te convierte o te condena. Y esto va a depender de la postura del corazón de cada uno hacia nuestro Cristo. Juan dudó, hermanos, es verdad, pero no rechazó a Cristo. Sus dudas no fueron su destrucción. Pero hay quienes tropiezan con Cristo no por debilidad, no por confusión, no por agonía, no por las circunstancias que lo oprimen, sino por orgullo, por rebeldía. Y entonces esa piedra caerá sobre ellos si no se arrepienten. El tropiezo del creyente es un tropiezo temporal, emocional, momentáneo, circunstancial, y será restaurado por el Salvador. Pero el tropiezo del incrédulo, el tropiezo que es, hermanos míos, a causa de la rebeldía del corazón, eso es decisivo, eso es final, eso es último y eso es condenatorio. Cristo, recordemos entonces, no se adapta a nuestras expectativas. Él es la piedra, nosotros somos quienes debemos ajustarnos. Tú eres quien debe ajustarse a quien Cristo es, porque si caes sobre Él en arrepentimiento, serás quebrantado, pero para ser salvado. Aunque el tropiezo y rechazo en incredulidad, en incertidumbre y en rebeldía, entonces la piedra caerá sobre ti. Juan necesitaba recordar quién es Jesús por la Escritura, no quien Juan esperaba que fuera. La opción entonces no es moldear a Cristo a nuestro antojo, sino nosotros rendirnos para ser moldeados a Él. Hermanos, los siervos de Dios pueden temblar como hemos visto, pero Cristo nunca tiembla, Cristo no vacila, Cristo nunca titubea. Él es la roca inconmovible de la salvación. Juan el Bautista, el gigante del desierto, estremecido por la oscuridad de su celda, levantó una pregunta llena de dudas que brotó de un alma herida.
Y Cristo, nuestro Rey eterno, el Mesías prometido, el Dios encarnado, respondió con verdad, con gracia, con gloria y con palabra. Juan estaba encerrado detrás de muros de piedra, pero Cristo estaba obrando en cada aldea, en cada lugar al que iba. El reino avanzaba. Juan estaba limitado, pero Cristo estaba liberando. Juan estaba en silencio, pero Cristo estaba proclamando el evangelio. Qué fácil, Juan, decir, como nos cita el otro Juan en su evangelio, capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué fácil lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Qué duro es cuando estamos viviendo precisamente eso. Juan estaba menguando, Cristo estaba creciendo. No te preocupes cuando mengues, mientras que tienes la seguridad que Cristo crece. Crece en ti y crece en este mundo, porque el evangelio avanza. Y es así, hermanos míos, igual con nosotros hoy. Nuestras prisiones, hermanos, no detienen su reino. Nuestras dudas no frenan su poder. Nuestras lágrimas no apagan su luz. Porque Cristo no necesita que nuestras circunstancias sean las mejores para ser Él quien Él es. Él reina desde el cielo, gobierna sobre la tierra y sostiene a su pueblo, incluso si su pueblo está dentro de la prisión. La palabra final de este pasaje, entonces, no es duda, no es confusión, no es ni siquiera agonía, cárcel o prisión. Es bendición, bienaventuranza. Es un llamado tierno y firme que nos dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado los que encuentran refugio en su palabra, en su verdad. Entrégate al Cristo verdadero hoy. Entrégate al Cristo de la Escritura, al Cristo no de tus expectativas, sino al Cristo revelado. No al Cristo popular o al Cristo cultural, sino al que la palabra de Dios nos indica que es el Mesías. Y cuando la prisión sea oscura, hermano, hermana, cuando la duda sea pesada, cuando la vida no parezca encajar con tus convicciones teológicas o personales o planes, recuerda esto: Cristo sigue abriendo los ojos de los ciegos por el evangelio. Cristo sigue levantando a los cojos. Cristo sigue limpiando lo que es inmundo. Cristo sigue resucitando lo que está muerto. Cristo sigue proclamando las buenas nuevas. Tu Cristo, tu Rey, sigue en el trono. Nada lo detiene. Absolutamente nada retrasará su obra o sus planes. Tu Cristo sigue siendo Rey. Y hoy, como Juan, tal vez no salgas de tu prisión. Hay que decirlo. Pero hoy, como Juan, puedes salir de tu confusión y de tus dudas. No necesitas un cambio de circunstancia. Necesitas primariamente una visión más clara del Cristo soberano, victorioso y eterno. Eso es lo que necesita tu corazón. En tus horas más oscuras, recuerda esto: Cristo no siempre nos va a sacar de nuestras cárceles, pero siempre nos va a sacar de nuestras dudas para fortalecer nuestra fe. Y cuando su verdad invade nuestro corazón, la oscuridad más intensa jamás podrá apagar la luz más gloriosa, que es su luz, su evangelio y su verdad. Así que, pueblo de Dios, iglesia, cristianos, amados hermanos, salgan de este lugar hoy afirmados, anclados, arraigados en la palabra, sin temblar ante la prisión que enfrenten, porque el Mesías está obrando, su palabra permanece, su gloria avanza y su reino jamás se detiene y nunca se detendrá. A Él sea la gloria ahora por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias damos, Señor, porque nos has dejado tu bendita palabra, que es el ancla firme y fuerte, Señor, en la cual podemos estar seguros. Ayúdanos, Señor, te pedimos, porque en un mundo de circunstancias tan adversas, Señor, en un mundo caído, Señor, en donde las cosas no funcionan como deben funcionar, nuestra humanidad, Señor, flaquea, desmaya. Nuestra fe, Señor, a veces está a punto de rendirse. Pero nuestra confianza está, Señor, en que tú sostendrás nuestra fe. Esta fe, Señor, que tú nos diste, no es de nosotros, Señor. Tú nos la diste, Señor. ¿Acaso, Señor Padre, un regalo tan grande como este lo dejarás en manos de hombres tan débiles como nosotros? Sabemos que no, Señor. Que tú nos has dado este regalo y tú lo preservas, lo perseveras, lo fortaleces, lo refinas.
Gracias, Señor, por cada una de las cosas que haces para mostrarnos, Señor mío, que aún en medio de las circunstancias más adversas, tú sigues con nosotros, no nos has abandonado. Padre, que tu palabra, Señor, haga en nuestros corazones, Señor, morada, que podamos atesorar, Señor, cada palabra que has revelado para nosotros, Señor, porque ahí encontramos nuestra fortaleza. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.